Queridos estudiantes de la comunidad ricardista, mi nombre es Elkin Oconlare y soy el docente de matemáticas para los grados noveno y undécimo. El día de hoy les vengo a explicar un poco acerca de la temática que vamos a desarrollar durante esta semana. Ok, jóvenes, el día de hoy el tema que nos corresponde es el tema de sucesiones o progresiones. Este mapa conceptual lo tienen plasmado en la guía de aprendizaje de esta semana y el tema, como les había dicho, es el tema de sucesiones. Una sucesión es un conjunto de números dados ordenadamente y se representa mediante su término general. Las sucesiones las vamos a dividir en dos grandes grupos que son los que vamos a estudiar en la clase de hoy, que son las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Se dice que una progresión es aritmética cuando se pasa de cada término al siguiente sumando siempre una cantidad fija. A dicha cantidad la llamaremos diferencia y lo representamos con la letra D. El término general de una sucesión aritmética siempre va a ser AN es igual a A1, donde A1 es el término inicial de la sucesión. Siempre le vamos a sumar un n-1 que vamos a multiplicar por la diferencia. Y la suma de n términos consecutivos, dada una sucesión aritmética, yo puedo sumar n términos consecutivos utilizando la siguiente fórmula, que me dice que la sumatoria de los n términos consecutivos va a ser igual al término número 1 más el término hasta el cual quiero sumar la sucesión, multiplicado por la posición de ese término, dividido entre 2. Ahora, en cuanto a las progresiones o sucesiones geométricas, son cuando se pasa de cada término al siguiente, multiplicando siempre por una cantidad fija. A dicha cantidad la vamos a llamar razón y la representamos por la letra R. El término general de una sucesión geométrica es AN igual a A1 multiplicado por la razón elevado a la n-1. En cualquier sucesión geométrica yo puedo calcular la sumatoria de n términos consecutivos. Esa sumatoria va a ser igual al término hasta el cual quiero sumar los términos multiplicado por la razón, restándole el término inicial, o sea, el término con el cual inicia la sucesión, y dividido entre la razón, restándole 1 siempre. Ahora, si la razón es menor que 1, el valor absoluto de la razón es menor que 1, yo puedo calcular exactamente la sumatoria de todos los términos de la sucesión, simplemente dividiendo el término inicial entre 1 menos la razón que me dan. Ahora, aquí ya tenemos las fórmulas que vimos anteriormente, un poquito más detalladas. Siempre vamos a tener que el término inicial es A1, el término 2 va a ser el término inicial sumándole la diferencia. El término 3 va a ser el término anterior, que sería A2, siempre sumándole la diferencia. Siempre vamos a ir sumando una cantidad constante. La diferencia se calcula tomando dos términos que sean consecutivos, en este caso AN-1, y le voy a restar el término inmediatamente anterior. El término general siempre va a ser, como lo dije anteriormente, aquí tenemos la fórmula y aquí tengo la sumatoria. Igual sucede acá con las sucesiones geométricas, siempre el término inicial. El siguiente término va a ser el término anterior multiplicado por una cantidad constante y así sucesivamente se va. Por ejemplo, aquí A3 va a ser igual al término anterior, que es A2, multiplicado por una razón. Entonces, dadas las sucesiones, vamos a tener aquí una nota muy importante, que una sucesión aritmética es decreciente si la diferencia es menor que 0. Va a ser creciente si la diferencia es mayor que 0 y va a ser constante si la diferencia es igual a 0. Un ejemplo de una sucesión aritmética de tipo decreciente sería, por ejemplo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Si se dan cuenta, siempre va a haber un patrón de decrecimiento. Una sucesión creciente sería lo inverso, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Y es constante si la diferencia es 0, por ejemplo, 2, 2, 2, 2, 2, siempre se va a repetir el número 2. Ahora, en cuanto a las sucesiones geométricas, cuando el primer término es positivo, nosotros vamos a tener que es decreciente si la razón está entre 0 y 1, creciente si la razón es mayor que 1, y si el primer término es negativo, entonces va a ser creciente si la razón está entre 0 y 1,
y decreciente si la razón es mayor que 1. Además, independientemente del primer término, va a ser constante si la razón es igual a 1 y es alternada si la razón es negativa, porque vamos cambiando el signo. Por ejemplo, inicia con positivo, después negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y así sucesivamente. Ahora vamos a ver un ejemplo. Nos dicen encontrar el término general de la sucesión. Si se dan cuenta es 2, 4, 6, 8 y los 3 puntos suspensivos indican que la sucesión es infinita, que se repite hasta el infinito. Lo primero que vamos a hacer aquí, ¿qué va a ser? Calcular la diferencia. Recordemos que la diferencia siempre vamos a utilizar que la diferencia va a ser igual a n más 1 menos a n. Es decir, que vamos a tomar siempre dos términos consecutivos y al segundo le vamos a restar el primero. Por ejemplo, yo tengo el 2 y el 4 que están consecutivos, uno después del otro. Voy a tomar el 4 y le voy a restar el 2. Y así calculo la diferencia. También lo pude haber hecho con el 6 y el 4, que están junticos uno atrás del otro. Al 6 le voy a restar el 4. Igual lo pude haber hecho con el 8 y el 6. 8 menos 6 va a ser 2. Entonces, ya sabemos que como estos valores nos dieron idénticos, la diferencia siempre se mantiene. Por lo tanto, es una sucesión aritmética. El segundo paso es determinar el término general. Recordemos la fórmula para determinarlo. Conozco quién es A1 y conozco el valor de la diferencia. Simplemente reemplazamos en la fórmula. A1 es 2 y la diferencia es 2. Antes de seguir, ¿por qué sé que A1 es 2? Porque A1 es el primer valor que aparece en la sucesión. En este caso, el primer valor que aparece es 2. Aquí, ¿qué dice? Apliqué propiedad distributiva. 2 por n me da 2n. Y 2 por menos 1 me da menos 2. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a operar términos semejantes. El menos 2 es semejante con el 2 positivo. Y 2 menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, a n me queda solamente el 2n. Ahora, si en el ejercicio se pide calcular el término 30, por así decirlo, de una sucesión, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el término general que ya hallé y donde está la n, simplemente voy a reemplazar por el número 30. Ahora, a 30 va a ser igual a 2 por 30. ¿Cuánto es 2 por 30? 60. Ahora, ¿qué pasa si se pide calcular la suma de los primeros 100 términos? Imagínense ustedes yo ponerme a sumar 2, más 4, más 6, más 8, más 10, más 12, y así sucesivamente. Eso sería un larguero, sería además mucho trabajo. Para eso, las sucesiones nos facilitan la vida. Aplicando la fórmula de la sumatoria de los n primeros términos, voy a tener que aquí ya conozco n, que es 100, conozco a1, que es 2, pero no conozco el valor del término en la posición 100. Por eso, hallo el término de la posición 100, es lo primero que hago. Igual que como hice acá con el 30, simplemente aquí voy a multiplicar 2 por 100, que me da 200. Y ahora sí, calculo la sumatoria. Reemplazo los valores. N es 100, A1 es 2, AN es 200 y divido entre 2. 2 más 200, 202 por 100, 20.200 entre 2 me da 10.100. Ahora bien, si se me pide encontrar el término general de la sucesión 1, menos 2, 4, menos 8, 16. Por la estructura de esta sucesión, ya sé que es una sucesión de tipo alternada. ¿Por qué? Va positivo, negativo y así sucesivamente hasta el infinito. Como hay 3 puntos suspensivos, quiere decir que es una sucesión infinita. Lo primero es comprobar si es aritmética. Veamos, tomo dos términos consecutivos, el menos 2 y el 1. Mire, aquí menos 2 le resto el 1 y me da menos 3. Y si tomo el término 3 y el término 2 y los restos, me da 6. Como se dan cuenta, son totalmente diferentes, por lo tanto, no es aritmética. Ahora vamos a comprobar si de pronto es una sucesión de tipo geométrica. Calculamos la razón, miren, siempre tomamos dos términos consecutivos, al segundo sobre el primero, o el tercero sobre el segundo, o el cuarto sobre el tercero, y siempre se va a mantener la misma razón, por lo tanto, si es geométrica. Ahora, vamos a calcular el término general de una sucesión geométrica. Recordemos que AN va a ser igual a A1 por la razón a la N-1.
pero A1, que es el primer término de la sucesión, es igual a 1. Por eso aquí coloco 1 por, entre paréntesis, coloco el menos 2, porque es negativo, lo coloco en paréntesis, y lo elevo a la n menos 1. Y este sería el término general de mi sucesión. Ahora, si nos piden calcular el término 6, por lógica ya yo podría deducir cuál es el término 6 acá sin necesidad de hacer ningún procedimiento. Miren que aquí va aumentando, es el doble, pero vamos intercalando los signos. Es decir, que aquí debería ir un menos 32. Entonces, el término general es este, que ya lo calculamos. Simplemente ahora, donde está la n, voy a reemplazar por el número 6. A6 va a ser igual a menos 2 a la 6 menos 1. ¿Y cuánto es 6 menos 1? 5. Y menos 2 a la 5 es menos 32. Y se verifica que efectivamente era lo que haya dicho anteriormente. Ahora, si nos piden la suma de los primeros 10 términos, aplicamos la fórmula de la sumatoria de los n primeros términos de una sucesión geométrica. Conozco A1 y conozco la razón y conozco n que es igual a 10. Reemplazamos. Ahora menos 2 a la 10 es igual a 1024. Y ahora simplemente restamos 1024 menos 1 me da 1023. Entre menos 3 es igual a menos 341. ¿Por qué? Porque si multiplico esta cantidad por 1 me da la misma cantidad. Ahora, en el Hazlo como Mega Emprendedor van a encontrar dos situaciones problema. La primera me dice que Eduardo compró una motocicleta por 4 millones de pesos y que se deprecia en un 20% cada año. Este 4 millones no es el valor de A1, este sería A sub 0. El valor de A1 es el valor cuando yo le apliqué la depreciación. Es decir, como se deprecia en un 20%, quiere decir que en el año número 1 ya no vale 4 millones, vale el 80% de lo que valía. Es decir, que la razón sería 0,8. Multiplico los 4 millones por 0,8 y ese valor me da el A1 que necesito para iniciar mi progresión. Y con base en eso ya puedo calcular el valor comercial de la motocicleta al cabo de 5 años, que sería teniendo en cuenta la depreciación. En el segundo punto, si se dan cuenta, hay un patrón de crecimiento en cuanto al dinero que cobra el profesor Alexander. Y ya ustedes pueden hacerlo como hicimos anteriormente y dar respuesta a cada interrogante. En el Aplico lo aprendido van a encontrar 3 situaciones. En la primera, si se dan cuenta, hay un patrón de crecimiento. Miren, 20 sillas, 24, 28, 32 y así sucesivamente. Ya ustedes deben determinar qué tipo de sucesión es y aplicar las fórmulas necesarias para dar respuesta a los interrogantes. Igual ocurre en el punto número 2. Nota importante, aquí se observa que es decreciente, una sucesión decreciente, y me preguntan cuánto es la sumatoria de todos los términos. Recuerden que cuando me piden todos los términos es S sub infinito. Y esa fórmula la di anteriormente y es la que van a utilizar para sumar todos los términos. Entonces, cuando se pide en el último punto es calcular la suma de los 10 primeros términos, que es exactamente igual al ejemplo que hice anteriormente. Bueno, chicos, espero que la información y la explicación haya sido lo suficientemente clara. Cualquier duda o inquietud, no duden en contactarse conmigo. Dios les bendiga.